¿Qué es el Evangelio? Contestando esto, y si usted ve, el hermano Luis lo marcó muy bien acerca de que, y vea, tenemos un texto lema, la Gran Comisión. Estamos comprometidos con la Gran Comisión. Y este es el texto que yo quiero compartir el día de hoy con usted. La palabra de nuestro Dios dice así, sígame con su vista. Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes para siempre hasta el fin de los tiempos. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, hemos alabado tu nombre, Señor. Te hemos exaltado, Señor. Y reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos que nuestra alabanza es pequeña, pero lo hemos dirigido a ti, Señor. Solamente a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno y tú inclinas tu oído a nuestro ruego. Y Padre, hoy queremos rogarte que tú hables a nuestra vida, que esta vida miserable pueda ser usada para transmitir tu mensaje. Padre, habla a nuestro corazón y que el tema de hoy, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida día a día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, si es tan amable. Como decía, el Evangelio, muchas veces hemos escuchado acerca del Evangelio. Hemos escuchado una y otra vez evangelizar, salir, dar la buena noticia y todo esto. Y a veces nos quedamos cortos con esto. Pensamos que el Evangelio es Dios es amor y Dios tiene un plan para ti. Pero estamos mandando un mensaje corto, incompleto. Yo quiero que usted en este día pueda tener ese corazón y saber que el Evangelio son más que Dios nos ama, más que Dios tiene un plan para nosotros, más que todo eso, porque cualquier persona, cualquier religión puede tener ese plan para usted. Cualquier religión. ¿Se acuerdan? El domingo pasado vinieron tres personas de una religión hindú a invitarme. Y hablaron conmigo y traían buenas intenciones. Y, bueno, somos buenos, usted es una persona buena y todo este tipo de cosas. Pero en realidad lo que estamos hablando, lo que estamos viendo es que no es por ser bueno. No estamos aquí para ser buenos. No estamos aquí para sentirnos bien. Estamos aquí con el propósito de Dios y Dios tiene un plan para nuestra vida y es que le glorifiquemos a Él, seamos conformados a la imagen de Cristo y obedezcamos la voluntad de nuestro Dios siempre. Así que el Evangelio es más que Dios nos ama. El Evangelio contesta 4 preguntas importantes. 4 preguntas. Primero, ¿quién es Dios? El saber quién es Dios. Segundo, ¿cuál es la causa de nuestra condición de pecado, muerte y separación de Dios? El hombre tiene una condición. Y número 3, ¿qué Dios hizo a través de Jesucristo para rescatarnos de nuestra condición de pecadores, de maldad? Y por último, ¿cómo podemos volvernos a Dios? Esto es lo que contesta el Evangelio. Esto es lo que dice. Así que si nosotros no sabemos entender qué es el Evangelio y solamente decimos Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, no estamos poniendo el Evangelio en el lugar que le corresponde, ¿sí? Y no puedo decir que estamos trayendo un Evangelio pobre, ¿verdad? Porque entonces ya no sería Evangelio. Evangelio compone todo, ¿sí? En las religiones de hoy en día, en el mundo, hay muchos supuestos dioses y muchas opiniones acerca de quién es Dios o cómo es Dios, o un Dios pequeño, un Dios con una D minúscula. La Biblia dice que son ídolos. La Biblia, al contrario, nunca trata de probar que existe Dios, nunca. Ella simplemente, la Escritura, la palabra de Dios simplemente da por hecho, afirma que es Dios el que existe. En Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios ya existía. No necesitamos probar que existe Dios, ya existe. Existió y existirá por siempre.
Como hijos de Dios es primordial que comprendamos qué es el Evangelio sin rebajarlo, sin acomodarlo a nuestro tiempo. Hoy tenemos tantas iglesias que ven por tu milagro, ven por todo esto. Quieres tener una mejor vida en tu matrimonio, en tu hogar, ven y todo se va a arreglar. Sé el campeón. Sí, algunas dicen, eso no es el Evangelio, de ninguna manera. No podemos rebajarlo. No podemos acomodarlo a este mundo. El Evangelio es poderoso. El Evangelio transforma vidas. El Evangelio es el mensaje que nosotros debemos tener día a día en nuestro diario vivir. Como hijos de Dios es primordial tenerlo y comprenderlo. Tener un correcto conocimiento acerca de Dios. Un conocimiento básico, no solamente para la teología sistemática, sino también para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos regimos? Amados hermanos, Dios nos llamó para vivir a la altura de Él, no para vivir a la altura del mundo. Somos sus hijos, somos su pueblo y no nos rebajamos a la altura del mundo. Nos ponemos a la altura de Cristo. Él nos pone a esa altura y tenemos que hacerlo así. Como hijos de Dios, sí, debemos poner en nuestro corazón, en nuestra mente, que el Evangelio no se trata del hombre, no se trata de nosotros, hermanos. El Evangelio se trata de Dios. Dios amó al mundo. Dios se puso al nivel del mundo y volteó su mirada de misericordia a nosotros que somos pecadores. El Evangelio no presenta un Dios solo de amor. El Evangelio presenta más que un Dios de amor. No se trata de que vivamos bien. No. Toda la Biblia apunta al Evangelio, que es Cristo. Él es el Evangelio. Todo apunta al Señor Jesús. Algunos piensan erróneamente acerca de Dios, acerca de que, Dios es un Dios clemente o misericordioso. Dios es colérico o celoso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Sí, escuche lo que dice Tozer. Dice, lo que viene en nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Cuando usted piensa acerca de Dios, eso es lo que importa en su vida, lo más importante en su vida. La palabra de Dios en sí misma sufre algunas condiciones, imperfecciones cuando hablamos de Dios. A veces lo tenemos en cualquier momento. Lo usamos para todo. Ay Dios, usamos para todo. Puesto que cada cultura tiene diferentes dioses e ideas acerca de Dios, ¿sí? La palabra es demasiado genérica para tener cualquier significado real. Por ejemplo, hermanos, los dioses y diosas griegos tenían nombres como Afrodita, como Apolo, como Atenas, como Hades, ¿sí? Y había muchos dioses, muchos ídolos en griego. Tenían historias personales, tenían fortalezas, tenían defectos. Algunos de esos dioses y diosas romanos también eran así. Los hindúes sí tienen bastantes dioses. No quiero ni nombrarlos, pero son dioses que están allí. Algunos debaten si sobre la pluralidad de las deidades puede ser que se refiera solamente a un dios o se refiera a diferentes dioses. Todavía no saben así. Los musulmanes tienen diferentes credos y ellos en lo personal hacen una reverencia acerca de Dios, el Dios Alá. Los cristianos, hermanos, recitamos que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que llamamos la Trinidad. Pero cuando los griegos, cuando los romanos, los hindúes, los musulmanes, los cristianos nos juntamos, nos damos cuenta que no adoramos al mismo Dios. No son el mismo, son diferentes. Lo que marca la diferencia es Cristo Jesús, nuestro Dios. El motivo por el cual nos encontramos aquí es Cristo Jesús. Puede haber similitudes, puede haber muchas cosas, pero la profundidad es que somos diferentes. Es que el mismo Dios que nosotros adoramos no es el Dios de ellos, para nada. La palabra Dios es como una caja que está conteniendo un vacío en la vida de la gente.
Pero la Biblia nos menciona acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y a lo largo de la historia, los cristianos hemos recorrido, sí, la autoridad de nuestro Dios a través de la Escritura. Aquí nos marca quién es Dios. ¿Quién es Dios? La palabra de Dios nos dice quién es Dios. Así que debemos considerar claves, ¿sí? La palabra de Dios como clave, la palabra de Dios. Cuando evangelizamos, cuando presentamos el plan de salvación a la gente, usamos la Escritura. Así que yo quiero que usted ponga en su mente y en su corazón esto. El Evangelio revela cómo el único Dios santo, poderoso y eterno creó todas las cosas, aunque la humanidad eligió rebelarse contra él. Dios diseñó un plan maravilloso para ofrecer perdón a través de su Hijo Jesucristo. Este perdón es disponible únicamente, hermanos, para quienes se arrepienten y ponen su fe en Él. Únicamente. Para Él. Es únicamente. Esto es lo que encierra el Evangelio. Cuando nosotros decimos vamos a evangelizar, cuando nosotros decimos vamos a transmitir las buenas nuevas, tenemos en mente esto. Así que la primera pregunta vamos a tratar de contestarla. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El hecho es que Dios existe. La existencia de Dios es tan grande. Sí, y la podemos ver que esa existencia la vemos a través de la creación, a través de la conciencia del hombre, a través de lo que llama la Biblia, sí, de que existe nuestro Dios, que está con nosotros. Cuando volteamos a ver a la creación nos damos cuenta que solamente Dios puede haberlo hecho. El hombre no pudo hacerlo. No somos obra de la casualidad, somos obra del arquitecto, nuestro Dios. Hay veces que la gente dice, no, es que no existe Dios. ¿Sí? El ateo lo menciona muchas veces, pero fíjese lo que dice según el Salmo 14:1 acerca de los ateos. Dice, si los necios, solo los necios de corazón, no hay Dios. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Fin de la cita. De acuerdo con esto, la Biblia nos menciona que nunca intenta probar la existencia de Dios, sino va más allá, asume que existe Dios. Así que, por eso cuando dice en Génesis 1:1, sí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de eso, ya da por hecho. Así que cuando presentamos a Dios, cuando presentamos la buena nueva, la buena noticia, amados, necesitamos apuntar a Dios siempre. No apuntar a nosotros. No es nuestro testimonio. No hablamos de nosotros. Hablamos de Dios, el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo. A Él apuntamos primero. La Biblia nos alcanza, nos dice, nos revela la naturaleza y el carácter y la obra de Dios para poder entender más y más eficazmente y presentar el Evangelio. Si necesitamos otra vez usar la Escritura. Amados hermanos, si usted no sabe acerca de Dios, usted necesita aprender la Escritura. Usted necesita saber de Dios. Esto no es solamente un manual, va más allá. No solamente es reglas, va más allá. Esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra nos muestra eso. ¿Quién es Dios? Según la definición, también es que es de suma importancia entender correctamente que quién es Dios. Porque si no lo entendemos, hermanos, entonces caeríamos en una falsa doctrina. Y esto se llama idolatría. Tantas religiones que hoy piensan que adoran a Dios, pero se han vuelto idólatras. En el Salmo 50:21 nos habla, mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Dios reprueba, hermanos, el hombre impío con una acusación. Dios reprueba
la idolatría. Idolatría no es solamente adorar a ídolos. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar en su vida donde debería estar Dios. Dios. El Evangelio no es una religión. No invitamos a la gente a venir a una religión. El Evangelio no son ritos, no son tampoco tradiciones, no es nada de eso. El Evangelio marca una diferencia y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Dios. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Quién es Dios de acuerdo a su naturaleza? Sabemos que ciertas cosas acerca de Dios, no sabemos todo de Dios, pero sabemos ciertas cosas que nos dice la Escritura y que nos ayudan a entender esto, entender quién es Dios. Y cuando aprendemos esto, cuando sabemos acerca de quién es Dios, podemos presentarlo. ¿Sí? Yo puedo decirle, cuando veo por primera vez a una persona y presento a mi esposa, digo, mi esposa Janet, y ella tiene tantos años, podría decirle, no le digo cuántos años tiene porque se enoja. Entonces, tiene tantos años, tenemos tantos años de casados, tenemos tantos nietos, tenemos hijos, le cuento todo porque la conozco. Porque la conozco. Pero cuando presentamos a Dios, lo mismo es, presentamos a Dios, a Él y no a nosotros. Dios es espíritu, hermanos. Sí, Dios es espíritu. Su naturaleza es eso, intangible. No lo podemos tocar. Hoy tantas personas que hablan de que yo tuve un encuentro con Dios y lo toqué y todo eso. No diga cosas que no son. No podemos hacer eso. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Cuando lo hacemos, cuando adoramos a Dios, Él no escucha nuestra voz. Y gracias a Dios no escucha la mía. Sí. Él no escucha. Él ve nuestro corazón. Él ve el corazón de usted, cómo se rinde en adoración a Él. Él ve nuestra condición en la cual nos encontramos en el día de hoy. Él ve todo eso. Dios es uno. Sí, Él existe en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo 3:16 lo menciona y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Tres personas estaban allí. 3 personas. Por eso a veces la gente, hay nuevas religiones que dicen que hay unitarios que solamente creen en Jesús. ¿Y qué hacemos con estos textos? ¿Qué hacemos con estos pasajes? Uno de tantos. Estaban aquí, las 3 personas de Dios estaban aquí, representadas, el Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo y el Hijo siendo bautizado. Estaban ahí. Dios es infinito, hermanos. Dios es infinito, Timoteo lo menciona. Y estoy diciendo todo esto para cuando usted, hermano, presente a Dios, usted presente en esta condición, en esto en su mente. Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es 3 en 1. Sí. ¿Qué dice Timoteo? Que todo el honor y toda la gloria sea para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Infinito. No tiene principio ni fin. Para nosotros muchas veces, o para cuando usted habla con la gente, dice, pero ¿quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? No, si ya pensamos que existe, que fue creado, ya no es Dios. Deja de ser Dios. El Dios que adoramos, el Dios de la Biblia, es eterno, infinito, para siempre, nunca muere, no tiene principio, no tiene final. Ese es el Dios. También es incomparable. No lo podemos comparar con nadie. Sí, como dice 2 Samuel 7:22, qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Incomparable. No podemos compararlo con nadie. Oí una persona que dijo que estaba recostado en un parque y de repente llegó Dios y se sentó con él y se acostó con él. Y yo,
¿Qué está diciendo este pobre hombre? Rebajar al Dios Todopoderoso a esa condición. No, no, no. Él es poderoso. Ahora, con esto no quiero decirle, hermano, que no venga y hable en nuestra vida y nos abrace y nos toque. Pero la manera de hacerlo humano, de esa manera, no se puede ni pensar, hermano. Nuestro Dios es eterno, poderoso, es inmutable, no cambia. El Señor dice, yo soy el Señor y no cambio. Pero por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. No cambia, nuestro Dios no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Ese es el Dios que adoramos, es el Dios que exaltamos, hermanos. ¿Sí? Y cuando usted presenta a Dios, téngalo en mente esto. Es un Dios que no cambia, que es el mismo. La gente dice, necesitamos actualizar la Biblia, porque ya está pasada de moda. No, 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 no. La Biblia está más actual que el periódico de mañana. La Biblia está escrita hasta el fin de los tiempos. No podemos quitarle, no podemos acomodarla, no podemos modificarla a nuestro gusto. No, de ninguna manera. La Biblia es la palabra de Dios y no cambia. Sí, Dios existe en todas partes, tal como lo dice el Salmo 139, 7 al 12. Voy a leer solamente unos versículos. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo en las alas de la montaña, ahí estás tú. Y donde quiera que vayamos, Dios está allí. Usted y yo no podemos escapar de la presencia de Dios. Amados, nuevamente, cuando usted está hablando del Evangelio, cuando usted está hablando de la buena nueva, usted necesita tener esto en su mente. La gente dice, bueno, pero es que yo a veces digo mentiras, a veces digo malas palabras, a veces, pero yo digo una mentira piadosa, blanca y todo eso. Mentir es mentir. No hay mentiras blancas y negras y azules y grises. Pecado es pecado. Dios tiene todo el conocimiento, hermanos. Mateo 11, 21 nos habla de que Él tiene todo el conocimiento. Él sabe de todo lo que nosotros podemos entender o saber de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de lo que no, aún lo que está en nuestro corazón. Él sabe todo esto. Él tiene toda la autoridad, hermanos, y el poder. Él tiene todo eso. Tal como lo dice Apocalipsis 19, 6. Entonces, dice la Escritura, entonces volví a oír algo que parecía del grito de una inmensa multitud o del rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decía, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Él es todopoderoso. Tener eso en nuestra mente y compartirlo en sus palabras acerca de Dios. Él es poderoso. Amados, yo no sé usted, pero seguramente le gustan los deportes, algunos de ustedes, a algunos le gusta otra cosa, pero vamos a hacerlo muy canadiense. Si dijéramos que a todos nos gusta el hockey, ¿sí? Y todos decimos, no, a mí me gusta el hockey. Sí, están jugando los Flames. Sí, y no son buen equipo, lamentablemente, pero bueno, vamos. Entonces yo voy pasando y usted me dice, vamos a ver el equipo, los Flames, los mejores del mundo. Mira, hacen esto, hacen aquello. Mira, hasta te voy a regalar una playera, ¿cómo se llama esas cosas que se ponen ahí? Una jersey. Sí, te voy a regalar algo así para que vayamos y todo. Imagínense que eso pase, pero en lugar de ponerle hockey o los Flames, dijéramos Dios. ¿Me entiende? Cuando nosotros tenemos en nuestra mente a Dios y lo ponemos que Dios es grande y poderoso y le enseñamos a la gente, mira, esto es el Dios que adoramos, ese es el Dios que dice la Escritura, ese es el Dios que nos salva, nos cuida y nos protege. Es el Dios que quiere tener una relación contigo.
Su carácter nos menciona quién es Dios. Sí, algunas de las características de nuestro Dios revelan quién es Él. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. La justicia de Dios no es la misma de nosotros. Para nosotros ver que cualquier cosa es injusto, para Dios es diferente. Dios es justo. Y eso es el Evangelio. El Dios poderoso va a hacer justicia porque hemos pecado contra Él, porque nos hemos separado de su presencia, porque nos hemos ido en pos de nuestros deseos. Y su justicia va a caer sobre la humanidad. Pero no solamente es justo, sino también es amoroso. Él es un Dios amoroso. Él se mueve en amor, hermanos. Él se mueve en amor, a pesar de que somos pecadores. Amados, tal vez usted ha pecado y usted me ha dicho, algunas veces me han dicho, pastores, que usted no sabe todos los pecados que he cometido. Tal vez yo no lo sé, pero Dios sí. Y dentro de su amor, dentro de su justicia, Él quiere perdonarle. Él quiere amarle. Es verdad. Él es veraz. Él no miente. Amado, si usted piensa que Dios le miente, piensa que usted, bueno, es que solamente me están vendiendo algo. No, Dios es verdad. Sí, y Él no miente. Él es santo. Él es santo, santo, santo. ¿Por qué habla de 3 veces santo? Porque nos dice que Él no es como nosotros. Para nosotros ser santo quiere decir apartado. Para Dios santo, santo, santo es que no hay nadie que se compare a Él. No hay nada que esté cerquita de Él, ni siquiera un poquito. Dios muestra su compasión, a pesar de que Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es verdad, Dios es santo, santo. Sí, Dios muestra su compasión. Usted no puede ver eso con Alá. Usted le pregunta a un musulmán acerca de que si Alá es compasivo, va a decir, no, me esfuerzo para hacerlo. ¿Por qué tantos mártires que se ponen las bombas y ¿sí? explotan? Porque quieren quedar bien con Alá. Pero nuestro Dios es un Dios que se complace en hacer misericordia. Es un Dios misericordioso también. A pesar de que lo que somos, Él es misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Es amor a la miseria. Es rebajarse a aquella persona que está en autoridad. Es rebajarse al nivel de nosotros, de lo más bajo. Y eso es lo que hace Dios a través de Cristo, nuestro Dios y Señor. Pero también, aparte de todo, Él da gracia. Él tiene gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que no merecíamos. Es un regalo que Dios nos da y que nosotros no podemos obtenerlo. Que nosotros no podemos esforzarnos para que nos den. No, es el Dios que da la gracia. De Él sale todo. Y Dios es el Dios que juzga. Dios ya nos dio todo esto. ¿Se dan cuenta? Esto es el Evangelio. Sí, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es verdad, Dios es santo, Dios muestra compasión, Dios es misericordioso, Dios es gracia, pero Dios juzga el pecado. Dios juzga y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ofrece perdón de pecados. Imagínense eso, es el único Dios que no solamente juzga, sino que justifica. Así que, ¿quién es Dios? Según la obra de Dios, su obra, no podemos entender a Dios aparte de sus obras, porque lo que Dios hace procede de Él, de quién es Él. Pero vemos que Dios es un Dios que creó al mundo. Otra vez, hermano, cuando usted presente el Evangelio, usted tiene que hablar de que ese Dios creador, este Dios que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene activamente el mundo. Sí, los que saben se dan cuenta de que si la tierra circula y si pierde un poco de su movimiento, sería un desastre. Yo estudié ingeniería en México, en el ejército, y cuando teníamos que hacer mediciones, teníamos que ver cómo aún tomaba fotografías aéreas, y cuando era eso, teníamos que ver el movimiento de la tierra,
cómo se hacía y todo esto para poder tomar fotografías aéreas. Hoy ya el satélite hace todo, pero en mi tiempo era así. Si fallaba tantito, si una pizca, un grado, medio grado, saliera a la Tierra de su órbita, podíamos ser destruidos. Él sostiene todas las cosas, hermanos. Él está ejecutando un plan eterno desde el principio hasta hoy. Si Él tiene un plan en su mente y dentro de ese plan es usted y yo está. Él nos alcanzó a nosotros, no nosotros lo buscamos a Él. Usted está aquí porque Dios le ha buscado, porque Dios le ha buscado a usted, no porque usted le haya buscado a Él. Incluye la revelación, redención del hombre en la maldición del pecado y de la muerte. Incluye todo esto. El llevar a la gente a Cristo. Él lleva a la gente a Cristo. Él nos alcanzó, como decía. Hace más de 35 años Dios me alcanzó a mí. Dios me buscó a mí. Yo no lo busqué. Él me buscó a mí. Me alcanzó. Me salvó. Me dio un nuevo nombre. Y eso es lo que hace el Evangelio con nosotros. Él lleva a la gente a Cristo, pero a sus hijos también los disciplina, hermanos. Es un padre que ama y que disciplina. Poner a un lado la disciplina de Dios es no poner a Dios en todo. Él ama a su hijo y los disciplina, como dice la Escritura. Él juzgará al mundo algún día, hermanos. Él juzgará al mundo. Esto es el Evangelio. ¿Está entendiendo ahora? El Evangelio es todo esto. Él juzgará al mundo y algún día todo el mundo irá delante de Dios y se postrará delante de Dios y confesará que Jesús es Señor. Algún día los que hemos creído estaremos allí, ¿sí?, para entrar a la vida eterna. Y algún día aquellos que han renegado, que han rebelado en contra de Dios tendrán que ir a juicio, un juicio eterno. Por eso, hermanos, póngalo esto en su mente y en su corazón. El Evangelio revela cómo un Dios, como el único Dios santo, poderoso y eterno, creó todas las cosas, aunque la humanidad eligió rebelarse contra Él. Dios diseñó un plan asombroso para ofrecer perdón a través de su Hijo Jesucristo. Este perdón está disponible únicamente para los que se arrepienten y ponen su fe en Él. Ponen su fe en Él. Haga un examen de su vida y piense si de verdad su fe está puesta en Dios. Número 2. ¿Cuál es la causa de nuestra condición de pecado y de muerte? Esa separación que tenemos con nuestro Dios. La causa, de esa situación de la muerte es el resultado de una desobediencia del hombre. Sí, lo que muchos llaman como el pecado original. Y ese pecado original no tiene nada que ver con las relaciones íntimas. Ese pecado original es rebelarse, desobedecer a Dios. Y eso comenzó con Adán y Eva. Que ellos son, los que representan la humanidad. La humanidad. Cuando era niño estaba en la escuela dominical y me decían, Adán cayó en pecado y comió del fruto y todo eso. Y decía, pero ¿quién le dijo a Adán que hiciera eso? Cuando yo vea a Adán le voy a reclamar. Pero después me di cuenta de que yo estaba representado allí. Podría haber sido cualquiera de nosotros. La desobediencia, conocida como pecado, introdujo la muerte, tanto física como espiritual. La separación de Dios con la humanidad. Eso es lo que hace. Antes de la caída del hombre, el hombre tenía una relación con Dios. ¿Usted puede creer eso? Hablaba cara a cara porque no había pecado. Pero cuando el hombre cayó, desobedeció, en ese momento hubo una separación. La Biblia nos enseña que hemos heredado eso. Usted y yo hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Por tanto, estamos separados de Dios, separados. Y el pecado original tiene consecuencias,
como por ejemplo la desobediencia de Adán y Eva, la Biblia nos relata que eso fue una consecuencia, ¿sí? Un acto de desobediencia total a la autoridad de Dios. Y trajo consigo el pecado y la muerte a través de esa desobediencia. Y los hombres hoy son representados en esto, en Adán y Eva. Y como consecuencia viene una separación entre el Dios poderoso, santo, 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 y el hombre pecador, desobediente. Cuando usted y yo presentamos el Evangelio, tenemos que decir eso. Nuestra condición es ser pecadores. Algunos me han dicho, pastor, es que yo soy bueno. Es que yo de verdad soy bueno. Yo no hago nada, yo no robo, yo no hago nada, yo no le hago daño a nadie. Pero eso no solamente, según con la Biblia, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Podemos pecar de muchas maneras. Y por tanto, cuando hubo una separación entre Dios y el hombre, entró la muerte y muerte espiritual. Una separación, esa muerte espiritual, la separación del hombre con Dios para siempre. Esa fuente de vida y de la comunión con Dios ya no existía. Así que esa es la condición del hombre. Cuando usted hablamos de Dios, ese Dios, yo quiero presentarte al Dios eterno, poderoso, que hizo los cielos y la tierra, aquel que hizo las cosas, aquel que no miente, aquel que es santo, perfecto, grande y temible. Ese Dios eterno, ¿sí?, nos hizo a nosotros. Y ese Dios eterno no solamente nos hizo, sino tiene un plan para nosotros. Pero hay un problema, y es que somos pecadores. Es que hemos fallado contra Dios. Y por eso estamos separados de Dios. Toda persona tiene una necesidad de redención. Y la necesidad de redención es la paga del pecado de la muerte. La Biblia declara que la paga del pecado de la muerte, sí, es eso. Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay una separación dolorosa. Y esa separación es una separación no solamente física, sino también espiritual, y causa dolor, daño y confusión y duda en la vida de las personas. Una separación. Romanos 3:23 nos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Así que, hermano, tal vez usted pueda ver a personas que dicen, es que yo no tengo paz en mi corazón, me siento solo, me siento sola, me siento que nadie me comprende, me siento con una carga en mi vida, me siento que no sé qué voy a hacer el día de mañana. Sí, me siento con todo eso. Cuando Dios viene a tu vida, lo que Dios quiere hacer en usted es darle identidad. Lo que Dios quiere hacer en usted es salvarlo del pecado, de esa condición en la cual nos encontramos. Lo que Dios quiere hacer con usted, hacerle una nueva criatura. Lo que Dios quiere hacer con usted es darle una oportunidad de tener una relación con Dios y no sentirse solo nunca más. Y para esto hay una solución. Y la solución es Cristo Jesús. La única manera de ser reconciliados con Dios y superar la separación es a través de Jesucristo, quien ofrece el perdón de pecados, que se ofrece a través de su muerte y resurrección. Él ofrece el perdón de pecados. Así que cuando presentamos a Cristo, cuando presentamos las buenas nuevas, nos presentamos a Dios, presentamos nuestra condición del hombre pecador, pero presentamos también la respuesta, la solución, Cristo. ¿Qué significa que el pecado nos separa? La Biblia nos dice en Isaías 59:2, dice,
sus pecados son los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. He visto en las redes sociales algunas veces que ponen textos y dice, hay personas que están pasando por situaciones complicadas y le ponen un texto, ora esto, habla esto, di este salmo. Pero según la Biblia, la única manera para que el hombre pueda tener una comunión con Dios es arrepentirse, es reconocer quién es Dios, arrepentirse de su pecado, arrepentirse de su condición y entregarle a Dios su vida, su corazón, comprometiéndose día a día a conocerle. Compromiso. Así que pensar que cualquier persona puede acercarse a Dios, lo puede hacer siempre y cuando venga con esa condición. El pecado causa una ruptura relacional, alejándonos de la presencia de Dios y de su comunión. Dios es perfectamente santo y no puede habitar en el pecado. Esta separación no se debe a que Dios no nos ame, sino que Él es justo y recto y no soporta el pecado. El pecado es una rebelión contra su autoridad y una ofensa contra su naturaleza. Por eso Romanos dice esto, fíjese lo que dice Romanos. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Desde entonces, cada persona es pecador y no podemos tener una relación con Dios. Hay una consecuencia de ese pecado. Hay una consecuencia y la consecuencia es Romanos 6:23. Pues la paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo está su vida, hermanos? ¿Cómo está su corazón? ¿Usted ya entiende esto en su vida? Usted cuando presenta el evangelio, cuando dice, hermanos, déjeme decirle una cosa, invitar a las personas a la iglesia no es evangelismo. Entregar un folleto no es evangelismo. No, nada de eso. Evangelismo es presentar a Dios y el mensaje de Él para la vida de las personas. Nuestro trabajo no es invitar a las personas a que vengan al culto. Que vengan, qué bueno, gloria a Dios por ello. Nuestro trabajo es presentar a Dios. Nuestro trabajo como iglesia y como hijos de Dios es presentar el evangelio. Ese es nuestro trabajo. Todos hemos pecado y necesitamos de la gloriosa presencia de nuestro Dios. Y algunos se van a encontrar usted con las personas que dicen, bueno, las buenas obras, yo hago buenas obras. Muchos creen que viven una vida buena, vivir una vida buena que puede compensar sus pecados y esto ayuda a tener una relación con Dios. No es eso. Tantas personas, mire, si fuera por buenas obras, solamente los ricos entrarían al cielo, porque tienen la oportunidad. Pero no es por buenas obras. Las buenas obras son una consecuencia de que Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Muchos creen que vivir de esa manera, ¿sí? Entonces dar buenas obras, entonces nos alcanza el cielo. Pero fíjese lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No es por nosotros, no es porque seamos buenos, no es por los títulos, no es porque vengamos a la iglesia. Es porque hemos reconocido quién es Dios, nuestra condición de pecador, nos hemos arrepentido de eso y le hemos entregado nuestro corazón a Dios y nos comprometemos a caminar en santidad, en obediencia a nuestro Dios. Por eso es que ninguna religión le salva a usted, hermano.
ninguna. Asistir a la iglesia, dar limosna, practicar rituales religiosos, no nos reconcilia con Dios. Solo Dios lo puede hacer a través de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Aquí la buena noticia. Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, a pesar de que el pecado nos distancia de Él. Jesús lo construyó el camino para volvernos a acercarnos a Él. Segunda a los Corintios nos dice esto: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dos preguntas que contestamos el día de hoy: ¿quién es Dios? Y nuestra condición. Y se da cuenta, todavía el Evangelio va más allá. El Evangelio es mucho más que Dios te ama. Dios es amor, va más allá. Déjenme concluir con esto, hermanos. Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte. No nos ha abandonado. Dios quiere que usted y yo podamos tener una relación con Él. Y si usted no ha hecho una decisión por Cristo el día de hoy, Dios le da la oportunidad de hacerlo. Dios quiere tener esa relación con usted. Dios le ama y ha preparado un plan para nosotros maravilloso. Por eso el Evangelio revela cómo el único Dios santo, poderoso y eterno creó todas las cosas. Aunque la humanidad eligió rebelarse contra Él, Dios diseñó el plan asombroso para ofrecer perdón y a través de su Hijo Jesucristo. Este perdón está disponible únicamente para quienes se arrepientan de su fe y pongan su fe en Él. ¿Cómo está su corazón? Y la pregunta que yo siempre hago es: si usted muriera en este momento, ¿dónde pasaría su eternidad? Hay dos lugares donde lo menciona la Escritura: el cielo y el infierno. No hay medios. Hay dos lugares donde la Biblia dice: el cielo o el infierno. ¿Dónde va a pasar su eternidad? En el cielo, el único requisito para hacerlo, para ir al cielo, es reconocer quién es Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos separados de Dios, reconocer que ese Dios eterno y maravilloso, poderoso, creador, ese Dios hizo un plan para que nos salvara a nosotros. Y la única manera para poder tener una relación con Dios es a través de Cristo Jesús, quien vino a este mundo, habitó entre nosotros, se hizo hombre. Y ese Dios eterno y poderoso se hizo hombre y dio su vida por usted y por mí en la cruz. Reconocer eso, reconocer que es Cristo el único camino para nuestra salvación, reconocer que necesitamos eso, reconocer que Él es Dios y entregarle nuestro corazón a Él, nuestra vida, y comprometernos en caminar con Él y conocerle cada día más. Hoy es el día. Si usted no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día.